Bienvenido. Usted está escuchando Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Cada episodio le ofrece conversaciones y entrevistas con pastores y líderes cristianos reconocidos en su ámbito, así como también debates con diferentes personalidades que se destacan por su influencia en la comunidad evangélica. Hablaremos sobre temas alegres y hermosos con enfoque bíblico, pero también hablaremos sobre temas que causan debate y división entre el pueblo de Dios, siempre a la luz de las Escrituras. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas. ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Dios los bendiga a este nuevo capítulo de Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Hoy estamos con nuestro hermano nuevamente, Fernando Cifuentes, desde Chile. Él expuso en el podcast anterior que tuvimos con él sobre la postura amilenialista, ¿no? Pero ahora vamos a ver algo, eso fue más que todo una exposición. En este capítulo número 11, en este episodio 11 del podcast, vamos a ver algo sobre lo que la mayoría de los cristianos realmente fallamos, porque no defendemos nuestra fe. El episodio de hoy se llama En defensa de nuestra fe. Y muchas veces nosotros, lo que bien conocemos como la apologética, ¿no? Y muchas veces nosotros no defendemos y no estamos, no sentimos ese celo por la palabra del Señor o por Dios mismo y dejamos que la gente diga y haga, o que falsos profetas, falsos maestros salgan y hagan lo que quieran, engañen a las personas y engañen al pueblo de Dios con doctrinas de demonios, con herejías y la verdad es que la mayoría estamos callados, estamos sentados y no hacemos nada por defender nuestra fe. La apologética, como hemos mencionado hace un rato, es defender nuestra creencia, es defender nuestra fe, ¿sí? Con argumentos, obviamente, teológicos y que tengan que ver con que sean racionales, ¿sí? Entonces vamos sobre todo cuando hablamos del cristianismo, tratamos de responder a los que están en contra del cristianismo. No sé si me dejo entender. Y vamos a justificar la fe, vamos a justificar el evangelio. Vamos a justificar la doctrina que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, Fernando? Dios te bendiga. Hola, hermano. Buen día. Estoy un poco resfriado, pero estoy muy bien. Estoy contento y ansioso por conversar de esto que me apasiona, la verdad. Y vamos adelante, a ver qué nos tiene preparado el Señor en este podcast. Tú tienes un canal que se llama Jaque Mate Ateos. Así es. En ese canal, lo pueden buscar ahí, Jaque Mate Ateos, búsquenlo en YouTube y van a encontrar entrevistas muy buenas. Y supongo que te has encontrado con bastantes ateos, con bastantes herejes inclusive, que enseñan pues cosas que no son, ¿no? Así es. Dime una, a ver, de la que te haya llamado más la atención, de la que te haya llamado o te haya sorprendido en demasía y cómo has respondido a esto. A ver, danos un ejemplo. Mira, te doy un ejemplo que es el que ha causado más revuelo últimamente y para lo cual también se viene un gran proyecto a futuro que me estoy preparando. Es la cuadridimensión de Dios. No sé si la escuchaste, hermano. Sí, no voy a decir nombres porque ya me han cerrado 2 videos, tratando de clausurar 2 videos de YouTube. Pero sí, de esta mujer, ¿no? Claro, pero esta mujer solamente repite lo que le enseñaron, pero ella pertenece al Ministerio de Benecer. Disculpa que lo diga, pero al Ministerio de Benecer. Y bueno, tuve la bendición y también creo que la responsabilidad de destapar esta herejía que estaba encubierta. Un hermano, esa iglesia, todo esto está acá en Chile. Se llama Centro Cristiano Internacional. No voy a decir el nombre del apóstol, pero hay un apóstol acá muy famoso que hay un hermano, un amigo, que está dentro de esta congregación y me dijo, ¿sabes qué? Esto me suena raro. Porque a él le gusta leer. Sabemos que en esas congregaciones le tienen una aversión a la teología, al estudio bíblico. La Biblia la toman para sacar de contexto y dar un sermón profético, un sermón próspero
pero no se van a la exégesis o no van a la raíz de lo que está hablando el autor humano y el divino. Entonces me mandó unos videos de esta señora y también de su apóstol, y yo dije, ¿sabes qué? Voy a reaccionar con un pastor que él fue unicitario. Entonces él conoce muy bien la doctrina propia, o sea, la doctrina de Dios, la cristología también. En lo personal también me manejo bastante porque estudio teología, entonces es algo que he aprendido a discernir, y el Señor me ha dado las herramientas para diferenciar qué es herejía y qué no, y qué es sana doctrina u ortodoxia y qué no. Pasaron los meses porque como que no le tomé mucha atención. Pasaron los meses y reaccionó. Herejía de la que nadie habla, la cuadridimensión. Y claro, ahí canales de todo tipo, Juan Camilo Tobar, Will Graham, sacerdotes católicos, hermanos pentecostales, estaba de todo en las redes sociales. A partir del video que yo había lanzado, me invitaron a canales, me entrevistaron de muchas partes, me preguntaron de dónde salió todo esto. Entonces ese ha sido como el mayor logro que he tenido en el Señor. Y bueno, la cuadridimensión es una herejía, pero ellos tienen todo un sistema herético que te puedo ir contando durante la entrevista, pero es realmente satánico todo lo que se enseña ahí. Eso no es cristianismo, yo siempre lo he dicho, eso es otra religión, que se visten como evangélicos, pero no son evangélicos. Ellos piensan que, bueno, antes, para aclarar, los apóstoles hoy en día no existen. No existen. El último fue Pablo y ahí quedó todo. Solamente quería aclarar eso para las personas que nos están escuchando y los que nos están viendo a través de YouTube. Segundo, bueno, en la cuatridimensión piensan que Dios fue creado por alguien más, por un ser superior, ¿cierto? Claro, es que ellos se basan en que Jesús en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás, sino el Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Y dice, pero ¿cómo nadie vio a Dios si dice la Biblia que Jacob peleó contra Dios, o dice que Moisés le vio las espaldas a Dios? Entonces dicen, lo que pasa es que vamos a Salmo 91 y dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y ahí hacen un juego extraño y diabólico y sacan 4 personas divinas del mismo Dios. Y dicen que este Altísimo, que en hebreo es Elión, es este Dios que nadie ha visto. Uh-huh. Pero eso, mi querido hermano, cuando tú lo estudias y cuando tú entiendes su doctrina, eso viene de la cábala judía. Y eso es Ein Sof. Esencia divina, impersonal, que da su esencia o se manifiesta de otras formas. Y ahí dice que crea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, antes teníamos el arrianismo, en el siglo II, siglo III, el arrianismo decía que el Hijo no era de la misma sustancia del Padre que había sido creado, pero acá son aún más audaces, dicen que el Padre fue creado. Uh-huh. Entonces, eso crea básicamente la cuadridimensión. Cree que hay una persona divina que es de Elión o Altísimo y crea al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es aún más. Ellos dicen, de acuerdo a sus documentos oficiales y predicaciones oficiales en las redes, que era Padre, Madre e Hijo. La Madre se rebeló cuando tenía que dar este pacto de redención. El Padre le dice al Hijo que tenía que morir. El Hijo acepta este plan y la Madre se niega. La madre maldita, que la llaman iniquidad o maldad, y queda el Espíritu Santo solamente como su esencia solamente. Entonces, así de satánicos son esas iglesias. Para mí son falsas iglesias. Esa parte no sabía. O sea, sabía que trataban al Espíritu Santo, Dios me perdone, de madre, sí. Pero no que había sido maldita según ellos, no según su doctrina demoníaca. Ellos le llaman la reina del cielo. Sí. De hecho, dicen que Satanás fue una víctima de esta reina del cielo, que esta era madre. Entonces, hay todo un sistema también machista en base a esto.
bueno, estas personas, no quiero nombrarlas, predican y dicen que esta reina del cielo fue la causante de todo el mal y que ahora eso es como el Espíritu Santo. Entonces ahí hay una herejía al Espíritu Santo. No, terrible herejía. Sí. Es horrible. Lo que pasa es que no entienden que cuando Jesús dijo que nadie ha visto al Padre, es que el Padre no se ha manifestado a las personas más que a través de Jesucristo. Exacto. Jesús lo vino a dar a conocer. Todas las veces que mencionan a Dios en el Antiguo Testamento, inclusive, es Jesucristo quien se personificó y también tomó forma de fuego, de columna de fuego, la nube que los perseguía, ¿no? Claro. O cuando se le presenta a Abraham, ¿no? Es el mismo Señor Jesucristo. Eso se llama teofanía. Y una teofanía es una pre-encarnación, por así decirlo, del Señor Jesucristo, como tú bien dices. El ángel del Señor. El ángel del Señor. Así es. Sí. Todas las veces que se menciona al ángel del Señor, es el Señor Jesucristo quien estaba aquí presente. Y pues en el Nuevo Testamento ya lo vemos como Dios encarnado y hecho hombre. Exacto. ¿No? Y no logran entender eso. Y sacan, bueno, no es que no logren entender. Yo creo que han sido tan influenciados por Satanás que no es que no logran, es que no quieren ver. No quieren, porque para ellos su apóstol, el autor de todo esto, lo voy a nombrar porque está fallecido ya, es Otoniel Ríos. Él recibió como revelación, entre comillas, toda esta enseñanza que ellos repiten. Entonces esta mujer repite, el apóstol de acá repite, el apóstol del Salvador repite, que también es famoso. Entonces dicen que es revelación, y por revelación tú tienes que recibir esto y enseñarlo. Pero como te digo, hermano, no es revelación, esto es un sincretismo entre cristianismo y la cábala judía. Este hombre seguramente se metió en la cábala judía y en el Zohar, son libros místicos del cristianismo esotérico, y lo presenta como una revelación. De hecho, tengo un video de eso, si alguien lo quiere ver, que se llama La cuadridimensión y la cábala judía. Ya, yo voy a estar poniéndolo en el enlace para que lo vean. Dale, hermano. Sí, ahí yo entrevisto a un judío cabalístico. ¿Por qué? Él me escribió y me dice, ¿sabes qué? Estuve viendo tus programas y eso que ella habla de la Ein Sof, habla de la cuadridimensión, esto es pura cábala judía. Esto no es ni cristianismo ni es cábala judía. Entonces hicimos como una colaboración para demostrar de que lo que ellos hablan viene de la cábala y no es una revelación especial. Entonces es un joven chileno que es experto en este tema de la cábala. No es cristiano, pero sí es importante igual escuchar su postura porque habla de la cábala, él conoce la cábala. ¿Y qué puedes decirnos tú? Más o menos como que han hablado, qué han dicho, qué te ha contado que te haya asombrado, o que te hayas abierto los ojos un poco a esta falsa postura. Lo primero es que Ein Sof, que le llaman ellos en sus documentos, se nombra, no en la Biblia, se nombra en la Cábala. Entonces eso yo lo conocía, lo había buscado, pero él me lo confirmó. ¿En qué puntos está eso de que se nombra Ein Sof, esencia divina, inconocible, una luz eterna, donde no había nada, y donde él comienza a crear, porque el documento de ellos, que te lo puedo enviar también, habla que en un movimiento igual que el corazón, de sístole y diástole, comienza a crear vacíos del mismo. Eso lo dice la Cábala. Y ellos lo mencionan en sus documentos, tal cual. Lo segundo es, ¿por qué 4? ¿Por qué cuadridimensión? Ellos ven el número 4 en todos lados. Y me dice que en la Cábala también hay 4 mundos o 4 dimensiones. No me sé los nombres ahora porque son nombres en hebreo antiguos, pero igual me dice que hay 4 dimensiones que afirman como todo este universo. Y claro, ahí se explica por qué tienen esta obsesión con el número 4,
creen que el 4 es equilibrio, conforma todo, por eso son 4 dimensiones. Ella, esotérico también, ¿no? Sí, totalmente. Ella dice que, no solamente ella, todos, que la cuadridimensión se representa en el arca del pacto. Está las tablas de la ley, el maná del cielo y la vara de Aarón, que supuestamente estaban adentro del arca. Y el arca del pacto representa a este Altísimo que lo envuelve. Al Altísimo. Ajá. Exactamente. Entonces las tablas representan al Padre, el maná al Hijo y la vara de Aarón al Espíritu Santo. No sé de dónde sacan esas conclusiones, pero ahí lo ven ellos. Invenciones, ¿sí? Pero es que lo inventan, ¿no? Lo inventan, sí. Manipulados por el enemigo. ¿Y sabes lo que pasa, hermano? Que si tú te pones a pensar en la gente de sus congregaciones, ¿por qué ellos tienen por qué lo creen tan ciegamente y lo defienden? Algunos me han escrito, me dicen, oye, eso es mentira, a mí no, yo estoy en el discipulado, nunca me lo enseñan. Y yo les escribo, lo que pasa es que tú no has llegado al discipulado avanzado. Esto es un gnosticismo, es un neognosticismo, que cuando tú llegas, son 3 discipulados que tienen ellos, el básico, el intermedio y el avanzado. Cuando llegas al último, te comienzan a enseñar todas estas herejías. Antes, claro, puede haber un poco de mezcla, de heterodoxia, por así decirlo, pero al final te empiezan a mostrar todo esto, y eso es para que tenga el título de pastor, profeta, apóstol, todo lo que tú quieras. Entonces la gente tiene que llegar a ese nivel para que le enseñen esta cuadridimensión, reina del cielo, el holocausto de Cristo, otra herejía, y ahí le enseñan este conocimiento oculto que fue revelado a su líder hace muchos años, y eso es un gnosticismo. Y eso es sectario, porque se reservan un conocimiento para algunos que están más avanzados. Lo otro también, ellos hablan, disculpa que estoy medio enfermo, Sí. Ellos hablan de, ¿cómo era? De 3 paternidades. La paternidad, ellos dicen que somos tripartitos. Algunos, o la mayoría de la iglesia, cree que hay una dicotomía en nosotros, que alma y espíritu es uno, y cuerpo. Ellos dicen que hay 3. Alma, espíritu, cuerpo. Ya, en base a eso, hacen también una doctrina y dicen que el Padre, Dios, es el Padre del espíritu. Que el Padre del cuerpo es el Padre biológico y el Padre del alma es el pastor. Y ahora yo entendí, cuando expuse eso en el canal, ¿por qué salen tan furiosos a defender todas estas herejías? Porque yo cuando hablo de estas cosas tengo que nombrarlos, tengo que decir, fulano de tal dice o dijo en este minuto, expuso esta herejía, y ahí ellos saltan y le dicen papi a sus pastores. Entonces hay una relación ahí muy manipulada, donde hay una dependencia emocional tremenda a sus líderes. Yo digo que es un Frankenstein de herejías, hermano. ¿Perdón? Yo digo que es un Frankenstein, es un monstruo, Sí, tiene arrianismo, tiene modalismo, tiene gnosticismo. Yo creo que nunca se ha visto en la iglesia algo así. Wow, es bastante fuerte. Pero acá el punto es el siguiente. ¿Qué hacemos nosotros los cristianos? O sea, buena pregunta. 1, 2, 3 canales salen y hablan. Hay un hermano que salió y habló contra esta doctrina demoníaca. Y no voy a decir su nombre, pero es un hermano de sana doctrina. Pero al final su video le pusieron un strike a su canal de YouTube. Es muy conocido, él es de España, de Barcelona. Entonces, él tuvo que salir y le escribió una carta a esta mujer que predicó esto, ¿no? Discúlpenme, yo voy a poner en los comentarios seguramente los nombres, pero por acá no puedo hacerlo porque si no, YouTube se vuela el video. Así que, por favor, ténganme paciencia, hermanos que están escuchando esto y viéndolo también. Entonces, le escribió una carta y le contestaron, ¿no? Y esta mujer le dijo que no, que ella creía en la Trinidad, ¿no? Claro. Pero aunque digan creer en la Trinidad, la verdad es que en sus prácticas, como tú bien dijiste, tienen que llegar
a lo más profundo para recién enseñarles ¿no? Y que la gente sepa realmente lo que la doctrina esta enseña. Pero en realidad ellos se disfrazan diciendo que sí creen en la Trinidad. Claro, creen en la Trinidad, pero creen que hay alguien superior a la Trinidad, y eso es lo que no explican. Ella dice, yo soy trinitaria, yo creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Uh-huh. Pero después te da una explicación, hay un pero, y te presenta este Elión. Entonces, eso es mentira, no son trinitarios. Ahora, tú bien preguntas, ¿qué debe hacer la iglesia? Primero tenemos herramientas apologéticas, herramientas teológicas, herramientas históricas, que Dios en su providencia ha dotado a grandes padres de la iglesia para defendernos. De hecho, a mí me gusta siempre mencionar y estudiar los concilios ecuménicos, al menos los primeros 6 o 7, y ellos fueron respuestas a herejías, no fueron porque sí, sino que los padres de la Iglesia unida, católica, entendida como universal, se puso de acuerdo y dijo, ¿sabes qué? Para que el arrianismo no intervenga en la sana doctrina que recibimos por los apóstoles, tenemos que ponerle un cerco. Porque también Pablo dice que la iglesia es escudo y baluarte de la verdad. Entonces eso no lo tenemos que perder. Y la iglesia frente al arrianismo se juntó en Nicea e hizo el credo niceno. Tenemos el credo atanasio, tenemos el credo de los apóstoles. Los 7 concilios ecuménicos son respuestas a diferentes herejías. Entonces tenemos esa base, todos los cristianos, incluyendo católicos, ortodoxos y todos los protestantes. Cuando tú te sales de eso, cuando tú le das la espalda a la historia de la iglesia, caes en heterodoxia y en la herejía. Por eso es tan importante estudiar y conocer estos concilios, porque uno dice, claro, ellos dicen que son trinitarios, pero no son trinitarios. Pero ¿cómo sabemos de la Trinidad? La Trinidad se definió en el credo niceno constantipolitano, que fue después de Nicea. Ahí se completó, porque el de Nicea decía que el Hijo y el Padre eran de una misma esencia. Y luego en el constantipolitano también incluyen al Espíritu Santo, y ahí se completó la Trinidad. Entonces lo vemos lamentablemente en muchas iglesias, sobre todo pentecostales, que no les gusta el estudio. Y estas iglesias neopentecostales, porque son neopentecostales... Las neopentecostales son el problema más que todo, ¿no? Sí, lo que pasa, hermano, es que deriva de esta cultura pentecostal, de que son muy pocos los que estudian, los pastores preparados. No estoy en contra de los pentecostales, sino que contra los neopentecostales. Y de ahí tenemos los judaizantes, de ahí tenemos la prosperidad, de ahí tenemos todo este movimiento herético donde entran doctrinas satánicas. Tenemos a los unicitarios, que ellos son pentecostales unicitarios. Entonces tenemos un sinfín, hermano. ¿Por qué? Porque cierto grupo en algún momento le ha dado la espalda al estudio, porque la letra mata, porque prefieren tener experiencias en vez de irnos a la escritura. Y yo creo que eso ha sido un caldo de cultivo para todos estos grupos sectarios, donde para ellos es más importante la revelación que recibió un hombre, como el que mencioné delante, que lo que ha dicho la historia, que lo que ha dicho la Biblia. Tenemos, por ejemplo, en Mahoma recibió una visión también de un ángel. Tenemos el mormonismo, con Joseph Smith también recibió una revelación de un ángel. La misma masonería, cuando tú llegas a cierto nivel, te hablan de este Lucifer. Los adventistas, ¿no? También los adventistas. La masonería te hablan, cuando llega a un cierto grado, te hablan de este Lucifer, pero te lo hablan como este lucero de la mañana, que es todo sabiduría, todo conocimiento, pero es satánico. Entonces, es un gnosticismo que se ha transformado, porque las herejías, no hay ninguna herejía nueva, sino que se van mutando. Son herejías y gnosticismo de que te dan un conocimiento extra a lo que está escrito en la Biblia y lo que la iglesia ha guardado. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia? Tengo varios versículos acá anotados para que los podamos leer. A mí me gusta mucho lo que Pablo le dice a Tito. En Tito 1:10 dice, cuando habla de los requisitos de ancianos y obispos, le dice
que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, mayormente los judíos que les decían que se tenían que circuncidar, pero habían otros, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Apocalipsis, el Señor Jesucristo, ahí totalmente todopoderoso y glorificado, le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado. Luego le dice: pero también tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero si vamos al 6 nuevamente, dice: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, había falsos apóstoles en Éfeso, había una herejía de los nicolaitas, y decía: pero tienes esto bueno, que también los aborreces, estas herejías, como también yo los aborrezco. Si vamos a 1 Pedro 3, una de las cartas, o sea, de las mejores cartas para la apologética, dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar siempre preparados, todos, para presentar defensa, pero esta debe ser con mansedumbre y reverencia a todo lo que nos demande razón. Luego Pedro, en 2 de Pedro, dice así, profetizando: pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y dice: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y te voy a leer el último, hermano. Dale. 1 Timoteo 4, Pablo le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos, ya estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces vemos aquí que el Nuevo Testamento, los apóstoles están, y el mismo Señor Jesucristo, están en una posición: vamos, defiendan la sana doctrina, háganlo. No, y también si lo están diciendo es porque han visto bastantes cosas en las iglesias en las que han visitado y han formado, y pues les están diciendo que tengan cuidado, porque no solo es para el tiempo actual, sino también es para el tiempo en el que ellos vivieron, ¿no? Y cuántas cosas habrán visto para escribir todo esto. Claro, mira, hay un versículo, deja buscarlo, está en 1 Juan, que es una respuesta de Juan hacia los gnósticos. Ya había gnósticos en ese tiempo. ¿Qué es el gnosticismo? El gnosticismo viene del platonismo, donde todo pensamiento, todo, ¿cómo decirlo? Todo lo abstracto, todo lo espiritual es bueno, pero lo carnal es malo. Y había algunos que decían, que 1 Juan dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Habían algunos que decían que Jesús no había venido en carne porque la carne era mala. Ese era el gnosticismo. Entonces, ya se veía gnosticismo en esos tiempos. Luego tenemos al hereje Marción. No confundir gnosticismo con agnosticismo, ¿sí? Exacto. Sí. Hermanos, un gnóstico es una persona que cree saber de la existencia de Dios, ¿sí? Mientras que un agnóstico niega la existencia de Dios, ¿sí?
y pone en cuestión la veracidad de la fe, ¿no? Entonces no confundamos gnóstico y agnóstico. Claro. Ya, seguimos. Buena aclaración, hermano. Esa herejía se llama docetismo, donde ellos pensaban que el Señor había venido como en un holograma, pero él, como era Dios, no había utilizado la carne, porque para ellos la carne era mala. Todo lo mortal era malo, y todo lo espiritual era eterno y era bueno. Es el docetismo. Luego Marción, que era un discípulo de los gnósticos, de hecho ayudó a la iglesia en cierto sentido, porque él hace su canon sacando todo el Antiguo Testamento, porque los gnósticos y Marción decían que el Dios del Antiguo Testamento era el demiurgo, que era menor al Dios creador. Es muy parecido a esta de la cuadridimensión. Y el Padre del Señor Jesucristo era el verdadero Dios. Entonces, lo que hizo Marción fue que sacó todo el Antiguo Testamento del canon, dejó los evangelios y algunas cartas de Pablo, porque todo lo demás sonaba judío y sonaba al Dios del Antiguo Testamento. La iglesia tuvo que responder a eso y también presentó su canon y guardaron estos canon. Y hay también un episodio muy interesante de Policarpo, que el mártir Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan, y que se le presenta a Marción y le pregunta si lo conoce, y le dice: ¿cómo no te voy a conocer, primogénito de Satanás? Así hablaban los discípulos de los apóstoles. Entonces, hay que tener un celo por la Escritura, tenemos que ser escudo y baluarte de la verdad, y tenemos que unirnos en esto. Para mí, a mí me han dicho que soy ecuménico, pero para mí si estamos en lo esencial con estos concilios ecuménicos, la Trinidad, la naturaleza divina y humana de Cristo, yo creo que estamos adorando al mismo Dios con los católicos y con los ortodoxos. Y aquí se vio un rechazo transversal en la iglesia cristiana, la occidental y la oriental, frente a la cuadridimensión. Y eso fue lo hermoso, que pentecostales, presbiterianos, luteranos, católicos, estamos todos unidos contra esta herejía. Entonces, me gozo en Dios porque vi que ese pequeño video causó tal revuelo que se pudo condenar esto. Y yo también acá he recibido algunas amenazas, algunos temas, pero eso ya es un tema aparte. Pero ellos saben, me tienen identificado que soy yo el que comenzó esto y sigue denunciándolo. Pero mira, los mormones y los adventistas también creen, bueno, ellos creen que Jesucristo es un ángel, pero también están en contra de esta postura de la cuadridimensión. O sea, a lo que quiero ir con esto es que el hecho de que no estén en contra no los hace hermanos. Mira, yo soy de las personas que piensan que dentro de los católicos, no sé si compartes esto conmigo, empecemos con esto y pongámoslo bien claro. La iglesia católica es una iglesia que le ha hecho mucho daño al cristianismo, a pesar que se diga ser cristiana. Y no es una iglesia cristiana, sino más bien es una iglesia mariana, como me gusta llamarlo a mí. Pongamos esto claro. Pero también así como su doctrina está mal y enseñan cosas incorrectas que no están en la Biblia, yo creo particularmente, Diego Ibárcena, yo creo que va a haber poquísimos poquísimos católicos que van a alcanzar la salvación porque no se postran ante imágenes, porque no doblan rodillas ante ídolos, porque no le oran a María, sino que es a través de Jesucristo. Yo creo que Dios en su momento los sacará de ese lugar para ponerlos en el camino correcto, pero no podemos juzgar a gente de la Iglesia Católica en el sentido de que todos son así. Hay una pequeñísima minoría, muy pequeñita, que realmente adora, pero no toda la Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Entonces, así como hay muchos evangélicos que van a ir directo al infierno por las herejías que enseñan. Entonces, yo trato de no mencionar mucho, y también puede sonar ecuménico, y no me confundan, yo no soy ecuménico, yo estoy en contra de la Iglesia Católica, yo estoy en contra de esas religiones
y las que hemos mencionado también. Pero también no vamos a negar que por allí hay personas que son de corazón sincero y Dios las va a sacar para ponerlas en el camino correcto. Claro. Mira, yo tengo mi postura, creo que vamos a discrepar un poco. Déjame buscar el año de un concilio. Que esto lo discutí con unos hermanos. Ya, mira. En el concilio de Éfeso, por ejemplo, en el año 431, se habló y se declaró que María era Theotokos. No sé si conoce ese término, hermano. No. Ya, era madre de Dios, o portadora de Dios, o que parió a Dios. Por ejemplo, este concilio no es mariológico, sino que este concilio fue netamente cristológico. ¿Por qué? Porque esta fue una respuesta al nestorianismo. El nestorianismo decía que, de hecho, Miguel Núñez tuvo ahí un pequeño desliz, un pequeño error que algunos lo condenaron, de nestoriano, y fue porque él decía... Todo el mundo va a condenar a todo el mundo, acá ya no hay... Uno no puede equivocarse respeto. Ni un poquito, ¿no? Sí, pero acá lo que pasó es que Nestorio, que era un obispo de Constantinopla, en el año 430, decía que María era la madre de Jesús en su carne, pero no en su divinidad. O sea, lo que nació de María, ¿es Dios o no era Dios? Y esa fue la pregunta que tuvo la iglesia en ese tiempo, en el año 431, imagínate, habían pasado 300 años de que se había escrito el Nuevo Testamento. Y lo que la iglesia dijo, que lo que nació de María o lo que estuvo en el vientre de María era completamente humano y completamente Dios. Entonces, dividir a Jesús en sus naturalezas era una herejía. Y de ahí nace esta doctrina de la Theotokos, que es la portadora de Dios o la madre de Dios. ¿Qué pasó? Que la iglesia católica o la iglesia que existía en ese tiempo hasta la Edad Media, hasta la Reforma, en el año 1517, la iglesia fue católica y muchos eran obligados a venerar a María. Yo esta pregunta se la hice a Daniel Aguiluz, que era mi profesor. Le dije, ¿usted cree que hubo salvos si es que adoraban a María? Y me dice, se me hace muy difícil que en toda la Edad Media no haya habido salvos por adorar, claro, por ser católico romano. Sí. Tú mencionabas, hermano, a los testigos de Jehová y a los adventistas. Ellos no son... Y a los mormones también. Y a los mormones, pero ellos no reconocen. Creo que los testigos de Jehová, perdón, los adventistas puede ser que sí, pero eso de que Jesús es un ángel no lo conocía bien. Pero sí, los testigos de Jehová y los mormones. Ellos dos, sí. Los testigos de Jehová y los mormones no reconocen los concilios ecuménicos y no tienen esto en común. Por eso yo decía, puedo sonar ecuménico, pero en el sentido esencial del ser de Dios, creemos lo mismo. Y como tú bien dices, hermano, puede que no hayan católicos salvos. Yo creo que sí, porque al final es la fe en Jesucristo lo que nos hace salvos, la sola fide. Y creo que el Espíritu Santo les va a guiar a toda verdad, como tú bien dices. Él les va a amonestar en su corazón, en su conciencia, de que no adoren a María por sobre Cristo. Ellos, los católicos, claro, dicen que no tienen una adoración, sino que tienen una veneración. Pero sabemos que en la práctica eso no se da. Ajá. Entonces, por eso, hermano, desde el 431 hasta el 1517, cuando los reformadores se levantaron con Martín Lutero, se me hace muy difícil que no hayan habido salvos en la historia. La iglesia siempre ha existido. Entonces, definitivamente, o sea, en eso, imagínate en la Edad Media decir que no haya habido ningún salvo, o sea, no, pues. Claro, sí. Así que en eso yo creo que en lo esencial, hermano, creo que estamos unidos, en lo esencial. La iglesia católica, ajá, para mí es una iglesia apóstata, que rellenó tanto de reliquias, de santos, de obras, que tapó a Cristo. Eso lo dijo un filósofo acá chileno que falleció hace poco. Dice, taparon a Cristo. En cambio, el verdadero evangelio te muestra a Cristo y el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Pero ellos no, ellos tienen sus propios intercesores. Y creo que muchos católicos han venido a la verdad del evangelio. Sí, como te decía, yo creo que hay por ahí, van a haber, como te digo, muy pocos católicos. Cuando digo muy pocos me refiero al porcentaje, ¿no? Que realmente son sinceros de corazón. Aunque la denominación
obviamente no es cristiana por más que diga serlo. No, de hecho, yo creo firmemente, hermano, que cuando el Señor venga por su iglesia, Él no va a venir por un cartel. Siempre se dice eso. Exacto. Él va a venir por su iglesia. Martín Lutero, cuando se levantó contra la Iglesia Católica Romana, dijo así, lo tengo acá: la iglesia es el conjunto de todos los creyentes en Cristo que tienen la misma fe, no según lo que se ve exteriormente, sino según el juicio de Dios. Por eso decimos que la iglesia es invisible. Y la iglesia efectivamente es invisible. No, el Señor no va a venir por los pentecostales, ni por los bautistas, ni por los presbiterianos. Él va a venir por su iglesia invisible. Va a venir por su iglesia. Según su juicio. Porque acá crece el trigo y la cizaña, pero Él va a llegar un día donde va a separar el trigo y lo va a dejar en granero, y la cizaña lo va a tirar en hornos de fuego eternos. Claro. Pero vuelvo a la pregunta que te hice, ¿no? ¿Cómo defendemos nuestra fe actualmente? El problema que nos falta profundizar en el aprendizaje y el conocimiento de la palabra de Dios. Actualmente son muy pocos los cristianos, y no dejan de ser hermanos en Cristo, pero son muy pocos que se pueden parar al frente y decir basta con todo lo que se está presentando. Son muy pocos que defienden la doctrina que el Señor Jesús nos enseñó. Pero es que también, ¿cómo pueden defenderla si no tienen un conocimiento profundo de Cristo? No lo conocen bien. Y como bien dicen las Escrituras, ¿no? ¿Cómo aprenderán si nadie les predica? Y el problema que estamos teniendo actualmente, que también se han vivido en otras épocas, pero actualmente estamos viviendo nosotros, es que no hay pastores que enseñen la sana doctrina. Y si es que no es que no las hay, o sea, que hay muy poquitos. Y en donde hay, no hay hermanos que puedan ponerse de pie, ¿no? Somos muy pocos realmente los cristianos que estamos dispuestos a dar la cara y defender el evangelio, ¿no? Sí, hermano. Vivir una vida de acuerdo a los estándares de Dios es demostrar por medio de nuestra acción también, de nuestras actitudes, de nuestra vida, el amor de Dios, pero no solo su amor, también su justicia, ¿no? Entonces, realmente por eso Dios dice que Él está buscando una iglesia que seamos santos así como Él es santo, ¿no? Y muchos cristianos no están preparados para responder preguntas o para hacer un debate con algún ateo, en este caso, vamos a ponerlo así, donde puedan defender su fe, donde puedan defender la doctrina, donde puedan defender el evangelio, donde puedan defender la confianza que han depositado en Dios, que en un bautismo, si es que lo han hecho, han dicho al mundo entero: hey, a partir de hoy, mírenme todos, yo soy un seguidor de Cristo, por algo me llaman cristiano, pero que en la práctica no defienden el evangelio, ¿no? Y como leíste bien en la Biblia, ¿no? Defender con mansedumbre. El hecho de defender no quiere decir que vamos a estar como pelincos yendo a pelear y buscar y atacar. El defender es, en nuestro caso, yo no me considero youtuber, ¿ok? Yo soy un hermano más que utiliza la plataforma, así como YouTube, otras plataformas más, para exponer sobre la verdad de Dios. Entonces, creo que muchos, y bueno, también en vivo y en directo, sin necesidad de una cámara, lo hago. Pero es que el punto es este. La mayoría de cristianos no está preparado para defender el evangelio. Ni siquiera en mansedumbre, ni siquiera lo hacen pelincos para pelear, mucho menos en mansedumbre, como nos dice y nos exhorta la palabra de Dios a hacerlo. No estamos preparados para responder las preguntas del mundo. Así de sencillo. Sí, es un poco lo que te decía, hermano, que algunos menosprecian
la teología, no les gusta. Y creo que, bueno, yo igual tuve mi tiempo así, muy, muy carismático, muy neopentecostal, pero el Señor me ha llevado por esta rama y gracias a Dios me ha estado utilizando por su misericordia y gracia para hacer este contenido, que yo creo que son las nuevas plazas, aunque no lo queramos, son las nuevas plazas donde se puede batallar, se puede informar a la gente, YouTube y otros espacios similares. Y creo que tenemos que volver a la sola escritura, que era el lema de los reformadores, y no confundirlo con solo escritura, porque tú bien dices que tenemos que tener la Biblia y estudiarla. Lo que pasa es que estas herejías también obtienen todo de la Biblia, pero lo tergiversan. Por eso tú bien decías, ellos se Por eso dicen... te digo, el conocimiento profundo, ¿no? O sea, si no lo tenemos, si no sabemos muy bien, ¿cómo vamos a discutir? Claro, lo que ellos hacen es solo escritura y no aceptan historia, tradición ni comentarios teológicos. Nosotros tenemos algo claro, de que, por ejemplo, tú bien decías al principio de que esta gente se hace llamar trinitaria, pero en el fondo sabemos que su trinitarismo es falso, es engañador. ¿Cómo sabemos de la Trinidad? Bueno, por los concilios y también los credos. No hay que confundir la sola escritura con solo escritura. Solo escritura es cada uno toma su Biblia y hace su interpretación de la Biblia. Su interpretación. Ajá. La sola escritura se apoya o es la norma suprema de fe y conducta, pero para defender la doctrina tenemos que tener una guía. ¿Y cuál es esa guía? En la tradición y los comentarios de los padres. No es la misma autoridad, porque los católicos romanos y ortodoxos tienen la misma autoridad. Tradición, escritura y magisterio. Magisterio entendido como los actuales sacerdotes o el papa, que tienen autoridad ex cátedra y donde lo que ellos dicen es ley. No, nosotros tenemos la escritura como fuente y luego tenemos estas columnas que es la tradición y los padres de la iglesia para que nos guíen, para que aprendamos. Jesús fue completamente hombre, completamente Dios, o quizás mitad hombre, mitad Dios. Esas cosas que las herejías utilizan, por ejemplo los unicitarios, podemos defenderla a través de la historia. ¿Qué defendieron nuestros padres? Y lo otro tú bien que decía, hermano, son muy pocos los que se están levantando. Yo también he mencionado algunas veces que los grandes padres de la iglesia no fueron porque escribieron bonito solamente. Fueron porque se presentaron y defendieron la iglesia de la sana doctrina. Por ejemplo, tenemos a Atanasio, que se levantó frente a los arrianos. Tenemos a San Agustín, que se levantó contra Pelagio. Tenemos a Lutero mismo, que se levantó contra la Iglesia Católica Romana. Tenemos a Calvino. Tenemos a grandes hombres de Dios que Dios dotó de conocimiento y de valentía. Pero hoy en día yo he visto que los intelectuales, los que les gusta estudiar y enseñar, se esconden, hermano, y le dejan la batalla a nosotros, que somos los peones solamente. Sí. Entonces nosotros tenemos que dar la cara, contra nosotros se van, y son muy pocos los pastores también que se han levantado. Acá yo reconozco que tengo el apoyo de varios pastores, pero son pocos, hermano. Esto debería ser una condena transversal aquí en Chile. ¿Por qué? Porque esta gente, esta Ebenecer acá en Chile, ¿sabe lo que hace, hermano? Arrienda su templo a los unicitarios, por ejemplo, para que hagan sus conferencias. Y al mismo tiempo se lo arrienda a la Asamblea de Dios. Acá se hizo 2 veces un evento importante que se llama Te Deum, que el presidente va a la iglesia católica y al otro día va a la iglesia evangélica a hacer una rendición de cuentas. No sé si pasa eso en Perú, pero que en Chile pasa. Bueno, solamente en las elecciones para ganar votos. Ah, ok. Ya, no, aquí es tradición. Es tradición, hermano, que está este evento. ¿Y sabes qué? Se hizo en la iglesia de este falso apóstol. Y yo ahí me comienzo a cuestionar todo y digo, ¿qué pasa en la iglesia chilena? Porque hablo de la iglesia chilena. Que podemos reunirnos donde se reúne la cuadridimensión, donde va a llegar esta señora en agosto nuevamente, esta señora que predica la cuadridimensión, sí. ¿Viene a Chile? Viene a Chile, donde están los unicitarios, hermanos, que niegan al Hijo de Dios. ¿Qué pasa en los pastores chilenos, hermano? Los grandes intelectuales que escriben libros, que les gusta poner sus artículos ahí en varias páginas web, los veo calladitos.
Entonces al final el Señor está ocupando al vil, al menospreciado, a ese está utilizando para que salgamos a defender, hermano. Así que te felicito también por este episodio, porque puede que llegue algún hater aquí. No, sí. La Biblia nos llama, pues, a estar preparados, ¿no? Para defender el Evangelio que tenemos en Jesucristo, ¿no? Amén. Pero ahora no necesitamos ser grandes dotados, ¿no? Yo me he cruzado con bastante gente que dice, uy, pero yo no tengo una labia, así se le llama acá en Perú, Sí. pero yo no tengo una facilidad de palabras para poder estar debatiendo, para poder estar defendiendo. Bueno, el Señor Jesús, cuando nos dio la gran comisión, Él no nos dijo, si es que puedes hacerlo, Él nos dijo, vayan y hagan discípulos, ¿no? Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Él no nos dice, y el Señor no espera de nosotros que tengamos una facilidad de palabra, un léxico profundo. Él está esperando de nosotros la actitud de un cristiano, el celo por la palabra de Dios. Entonces, si no tenemos esa actitud, no importa. Muchos piensan, no sé, no voy a meter más a la Biblia de lo que dice, pero muchos creen que a Aarón, todas las excusas que le puso, que Moisés, todas las excusas que le puso a Dios cuando lo mandó a liberar a Israel de los egipcios, muchos piensan que era tartamudo. Yo no sé si era tartamudo o no era. La cuestión es que Moisés no quería. Y al final hizo caso a lo que Dios dijo. Y Dios mandó a que con Aarón vayan, ¿no? Claro. Pero al final lo hizo. Sí, hermano. Entonces, no importa las limitaciones, nosotros tenemos que defender el Evangelio y defender la fe con uñas y garras. Sí. Oye, ahora que tú mencionaron, me acuerdo también de ese episodio del becerro de oro. Dice la Biblia que cuando subió Moisés a buscar las tablas de la ley, subió con Josué, y cuando venían descendiendo, Josué escucha ruidos de guerra. Y Moisés le dice, no, es de fiesta. Cuando Moisés va y le pregunta a Aarón, ¿qué pasó? Aarón le dice, lo que pasa es que dijeron que Dios nos había abandonado, que tú te fuiste, y que querían hacer un Dios que vaya delante de nosotros. Entonces Aarón dice que juntó todo el oro, los zarcillos, los aros, las... ¿cómo se dice? Ya todo lo que era de oro. La joyería de oro, y levantó este becerro de oro y dice, mañana será fiesta para Jehová. Y mañana, o sea, el otro día, hubo fiesta, y dice que hubo danzas, bailes. Y claro, los disfrazaron, ¿no? Disfrazaron a Dios. Por eso es muy importante. Ellos dicen que son trinitarios, ellos dicen que son cristianos, pero no están adorando al Dios que todos adoramos. Entonces, disfrazaron y dijeron, le pusieron el nombre Jehová, pero en el fondo era un ídolo. Y eso pasa hoy en día, hermano. Tenemos que discernir en la Escritura, apoyándonos, como yo te digo, en la tradición, que es muy importante para este punto de la apologética, apoyarnos en la tradición para diferenciar qué es la sana doctrina y qué es la herejía. Porque ellos te van a decir que adoran a Dios, pero no adoran al mismo Dios. Entonces es muy importante que defendamos bien y definamos bien, entendamos bien cuál es el objeto de nuestra adoración. Porque si el objeto de nuestra adoración es un ídolo, nos vamos a ir al infierno. Así es. En quién te estamos poniendo en nuestra fe, nos vamos a ir al infierno. Pero si estamos poniendo nuestra fe en Dios, el Dios trino, que se reveló en su Hijo, se encarnó en su Hijo, vamos a ser salvos. La doctrina, ellos dicen que no salva, la doctrina sí salva. Pablo le dice a Timoteo que guarde la doctrina que ha recibido, porque así será salvo. Tú y todos los que te siguen. Entonces, cuando Sujel Michelén dice, cuando hablamos del ser de Dios, hay que tener muchísimo cuidado, porque estamos entrando en tierra santa. Entonces tenemos que tener cuidado cuando escuchamos otras doctrinas acerca del ser de Dios. Es diferente, por ejemplo, podemos tener diferencias tú y yo, hermano, si los dones siguen vigentes o no en la iglesia, si las pastoras son válidas o no bíblicamente, si la salvación se pierde o no se pierde, o en escatología. Esas son doctrinas terciarias y secundarias.
Pero la Trinidad, la humanidad y divinidad de Cristo, la justificación por la fe, ¿no? Son doctrinas fundamentales para el cristianismo. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Claro. Por último, ¿no? El defender nuestra fe no depende de nuestra propia capacidad, ¿no? Sino de cómo hemos permitido que Dios obre en nuestras vidas, ¿no? Entonces, y muchos tratan de separar, ¿no? a la iglesia. Y como bien dijiste, la iglesia somos nosotros las personas, no en donde congregamos, sino somos nosotros. Exacto, sí. Somos una comunidad. Es más, la iglesia es tan fuerte, no por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios en nosotros, de que Satanás no puede manifestarse hasta que lo detiene se ha quitado. Y esa es la iglesia, ¿no? Quien lo detiene es la iglesia. Claro. La fuerza del mal no va a prosperar jamás contra la iglesia. Entonces, si tenemos un Dios tan poderoso que nos hace a nosotros fuertes, no por nuestra propia fuerza, porque sin Él somos débiles, ¿por qué avergonzarnos de la fe que tenemos en un Dios todopoderoso? No debemos tener miedo de compartir, no importan las limitaciones que tengamos, más bien debemos estar no importa que pasemos en tribulaciones o en qué momento de nuestra vida estemos, tenemos que defender el cristianismo con alegría, con esperanza, con celo, ¿no? Y en verdad. Exactamente. Claro. Vimos, por ejemplo, a Pedro que defendió al Señor con una espada. Esa no es nuestra forma de defender, pero sí lo podemos hacer con fundamento, con la razón, de una forma muy espiritual también. No solamente es espiritual algún sueño, visión o alguna manifestación. Yo creo que el estudio de la palabra es un alimento espiritual, es un ejercicio espiritual. Y tenemos que defender nuestra fe así igual, espiritualmente. No carnalmente, sino que de una forma espiritual, sabiendo que al final nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que contra principados, potestades. Detrás de esto hay demonios, hermano. Ellos introducen esta herejía. Y a mí me han dicho, ¿por qué tú atacas el cuerpo de Cristo y lo divides? Le digo, no, yo no estoy atacando el cuerpo de Cristo. Estos son cánceres que están en el cuerpo y que hay que extirparlos y hay que decirle a la gente, porque si yo sé todo esto y me quedo callado, soy cómplice. Tengo que denunciar esto y decirlo. No sé hasta dónde me va a llegar esto, hermano, no sé si voy a recibir una demanda o voy a recibir algo, pero lo vamos a seguir haciendo mientras Dios nos diga y mientras Él nos acompañe. Listo. Hemos visto En Defensa de Nuestra Fe. Esto fue Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Que Dios los bendiga. Gracias, Fernando. Y Dios te bendiga grandemente y siga prosperando su obra en ti. Gracias por escuchar Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Si usted tiene algún tema en específico sobre el cual desea escuchar y del cual le encantaría aprender más, puede escribirnos al correo electrónico notascristianaspodcast@masquepalabras.com, notascristianaspodcast@masquepalabras.com. Escríbanos al correo electrónico, los leeremos todos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.